El 10% de la población controla el 89% de las acciones. ¿Quieres saber cómo aprovechar esto para hacer rentabilidades de hasta 300%? Pues quédate que vamos a verlo. Hola, 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 te doy la bienvenida a un nuevo vídeo para Secretos del Mercado en el que vamos a ver la acumulación y la distribución. Dos conceptos que no solo son muy interesantes, sino que además nos van a servir muy bien para aprender a ganar dinero. Ya sabes que todo lo que te traigo en este canal es para hacer swing trading, para aprovechar esos mejores momentos de las acciones y aprovecharlo en nuestra cartera. Así que vamos a ello. Lo primero de todo, vamos a definir qué es esto de la acumulación y la distribución. La acumulación sería ese periodo de tiempo en el cual las manos fuertes, que ahora veremos qué son, compran un gran número, un enorme número de acciones de una compañía o de varias compañías y que puede comprender pues desde unos pocos días hasta semanas y hasta incluso meses, según en qué acción estemos tratando. ¿Qué sería la distribución? Pues justo lo contrario. Sería ese periodo de tiempo en el que estas manos fuertes, que como te digo, ahora veremos qué son, comienzan a vender, comienzan a deshacerse de todas esas acciones que previamente acumularon em, a lo largo del tiempo, a lo largo de unos días, de unas semanas, de unos meses. Ahora, ¿qué son esas manos fuertes? Pues esas manos fuertes son realmente esos grandes bancos, fondos, grandes inversores como Warren Buffett, los grandes brokers que controlan la compraventa de acciones, es decir, esa pequeña cantidad de entidades que controla la mayoría del dinero. De hecho, como curiosidad que ya estarás viendo en pantalla, solamente el 10% de la población controla el 89% de las acciones. Esto es una noticia que dio hace poco la CNBC y con la que me quedé, ya me olía algo de que lógicamente esto lo controlaban unos pocos, pero con esto ya confirmamos las sospechas. De hecho, para que se entienda mejor, como puedes ver en la imagen, en el quesito, imagínate que esa mini persona de la izquierda que está coloreada en un color más oscuro controlase toda esa mayoría del queso y que luego las otras 9 personitas em, fuesen las que poseyesen solamente esa pequeña cuña de queso. Es decir, la mayoría del mundo tiene que repartirse una muy pequeña cantidad de acciones. Así es como funciona la bolsa. Por eso debemos de llevar mucho cuidado a la hora de operar y de entender cómo funciona esto de la acumulación, la distribución y los mercados. Por hacer un símil, una metáfora, es como si hay unos grandes tiburones que controlan todo el mar y nosotros somos esos pequeños pececitos que no tenemos nada que hacer en cuanto a ellos. De hecho, por seguir todavía con esta metáfora, ¿qué es lo que tendremos que hacer nosotros? Si estos bancos, si estos fondos, si estos brokers tienen mucha más información que nosotros, mucho más dinero, mucho más capital para contratar a los mejores ingenieros, técnicos, analistas, informáticos, programadores, para entender a la perfección cómo funciona la bolsa, para saber seleccionar las mejores empresas, pues queremos estar de su parte, no vamos a luchar contra gente que sabe mucho más, que tiene mucho más control, mucho más dinero. Lo que haremos será hacer como el pez rémora este que se junta al tiburón, no sé si lo has visto alguna vez, que se queda muy pegadito a su costado, y vamos a ir a intentar seguir su movimiento para intentar rascar algo de lo que ese gran tiburón consigue en el mercado. Para entender mucho mejor esto de la acumulación y la distribución, vamos a explicar el ciclo de emociones del inversor. Esto es un ciclo emocional, al final es una especie de esquema muy sencillo, no es que siempre sea así, pero como sabes, las personas nos guiamos y tomamos las decisiones de compra y de venta en cuanto a emociones. A no ser que usemos la parte consciente de nuestro cerebro, nos acabamos dejando llevar por esas emociones, sobre todo aquellos que tienen menos experiencia. Por lo tanto, es importante entender
cómo funciona este ciclo. En una primera fase tendríamos esa fase de optimismo en un mercado así lateral que vemos que comienza a subir, pues nos posicionamos optimistas ante lo que viene en el mercado. Podemos creer que empieza a subir. Luego, cuando empieza a subir durante a lo mejor unas semanas, unos pequeños meses, nos entra esa emoción. Creemos que se puede, vemos que hay ya ganancias en nuestra cartera y de hecho metemos más dinero todavía. ¿Qué pasa después? Que viene ese periodo de euforia. Comienzan a salir portadas de periódico, sube el Bitcoin, sube Amazon, compra Amazon a 250 euros y este tipo de noticias que salen últimamente que atraen a ese pequeño inversor que no tiene mucha experiencia, que quiere dinero rápido y que le entra ese FOMO, ese perderse la oportunidad y justo entra en el pico más alto de la bolsa. ¿Qué pasa después de esto? Pues lo que ya te habrá pasado alguna vez y a todos nos ha pasado cuando empezamos a invertir en bolsa, que cae y se derrumba todo. ¿Qué le pasa emocionalmente a esa persona? Que entra en un periodo de negación, dice, no puede ser. No puede ser que esto esté cayendo si los periódicos, la tele me estaba diciendo que comprase. Esto es imposible. Negamos que están cayendo. Pero no vendemos porque no somos experimentados, no ponemos nuestros stop loss y no sabemos cómo reaccionar. Entonces entramos en un periodo de miedo. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro dinero se está hundiendo, que esos ahorros que teníamos ahí se están yendo a la basura. De hecho, esta sensación que después de esto entramos ya en un pánico. Pánico de perder todo ese dinero que tanto trabajo nos ha costado, nos enfadamos con nuestra pareja, creemos que la gente se ríe de nosotros cuando habla de la bolsa, creemos que esto es una estafa, que está todo controlado, que solo son unos pocos los que ganan dinero en bolsa, que en realidad es lo que pasa. Y finalmente aceptamos la situación, queremos deshacernos de esa angustia y entramos en un periodo de desesperación en el cual vendemos nuestras acciones. El peor momento seguramente para vender nuestras acciones porque es ahora cuando se da la vuelta todo ese ciclo y entra en un curso de esperanza. Esperanza para aquellos que todavía mantuvieron sus acciones y ven que comienzan a remontar para volver a ese optimismo. Y bueno, ¿qué tiene que ver toda esta chapa que te acabo de contar sobre el ciclo de emociones del inversor? ¿Qué relación tiene con la acumulación y la distribución? Pues básicamente esto que estás viendo en pantalla. El periodo de euforia coincide exactamente con el periodo de distribución. Es decir, hemos visto antes que el periodo de distribución era el momento en el cual venden esos grandes inversores y te acabo de decir que el periodo de euforia es cuando compran esos inversores retail que no tienen experiencia, que son los que absorben toda esa venta de los grandes inversores y grandes instituciones. Y el periodo de desesperación sería justo lo contrario, el periodo en el cual acumulan esos grandes tiburones que controlan el mercado, todas esas acciones para luego verlas crecer hasta de nuevo ese periodo de euforia y así sucesivamente. Esto no significa que siempre sea exactamente tal cual en todas las acciones, en todos los índices, pero es una manera de que te hagas una idea de cómo funciona emocionalmente la bolsa. ¿Cómo podemos detectar estos periodos de acumulación y distribución en un gráfico? Pues básicamente con la tendencia, es decir, hemos visto ahora mismo esas tendencias alcistas y bajistas, con la acción del precio, es decir, con ese movimiento del precio a lo largo del tiempo, y el más importante, con el volumen. El volumen son las huellas que dejan estas grandes instituciones en el mercado para detectar esta acumulación, esta distribución. Al final ellos no dicen nada, pero tienen que dejar esa huella de grandes compras, de grandes ventas que se ve reflejada en esas barras de volumen. El volumen, como ya sabrás, y si no lo sabes, puedes verlo en otro vídeo, que por cierto, si te está gustando este, dale like y suscríbete, porque creo que está siendo súper interesante este vídeo y además todavía queda un poquito. Ese volumen, como decía, es la huella que deja ese gran inversor institucional porque compra muchas acciones, entonces de repente se ve un pico súper grande que nos llama mucho la atención. De todos modos, esto lo vamos a ver a continuación
en el gráfico, en el cual vamos a ver algunos ejemplos, entre ellos Zoom, que el año pasado, concretamente en 2020, hizo más de un 350%. ¿Y esto cómo lo pudimos detectar? Pues si hubiésemos sabido detectar ese periodo de acumulación y luego ese periodo de distribución, podríamos haber sacado todo ese porcentaje. Así que vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos por aquí por Webull y vamos a empezar con Hood Mining, a ver esos ejemplos de acumulación y distribución. Hood Mining, una acción súper buena que nos dio una rentabilidad de más de un 60% en la comunidad de secretos del swing trading y que vamos a ver cómo pudimos aprovecharla en cuanto a acumulación y distribución. Bueno, pues Hood Mining nos encontramos a mitad de 2020 pues con un gráfico normal y corriente que no nos llama la atención y de repente vemos como alrededor de noviembre comenzamos a ver unos picos de volumen que llaman mucho la atención. De repente pasamos de un volumen así medio bajo y vemos un primer pico, luego otro pico por aquí, uno súper grande acá y aquí ya pues vemos que algo está pasando realmente y que se está reflejando en ese precio. ¿Qué ocurre algo más tarde? Bueno, pues vemos que la acción pasa de valer 1,5 a 5, prácticamente 6, es decir, sube hasta un 350%, una auténtica locura. Como puedes ver, y esto ahora lo verás en más ejemplos, la acumulación y la distribución tienen un efecto retardado, es decir, primero tenemos ese periodo de acumulación, luego tenemos esa subida brutal del precio acompañada de más acumulación. Esta gente, como hemos visto antes, no solo compra en un día, sino que va acumulando a lo largo de días y de semanas, muy poquito a poco, cada día un poco, para no dejar grandes huellas. Y luego ese periodo de distribución lo tendríamos por aquí, es decir, ese inicio de la acumulación sería acá, que seguramente su pico máximo de acumulación sería en esta zona y la distribución se iniciaría en este periodo de aquí. ¿Cómo sabemos que esta pudo ser la distribución? Pues puesto que ya estaba muy extendida, puesto que venía de un periodo de acumulación y que además vemos cómo comienza a descender, 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 que aunque lo haga sin volumen, ya tuvo aquí su periodo de acumulación, de distribución, perdón. Luego, de hecho, vemos cómo iniciamos una nueva etapa con mucho volumen que se traduce nuevamente en una acumulación para que de nuevo suba HUD. Como puedes ver, se ve bastante claro esos periodos de acumulación y distribución para poder aprovecharlos. Luego tenemos una acción que es DXLG que se ve más claro aún. Aquí puedes ver cómo esta acción ha subido desde más o menos $1 hasta 7, haciendo un 700% de rentabilidad, una auténtica barbaridad. En esta sí que no sacamos nada, una pena que no la viésemos antes. Y si alejamos un poco el gráfico, si lo vemos con perspectiva, podemos observar cómo estos volúmenes de aquí son muy destacables con respecto al resto de volúmenes. ¿Qué es esto? Esto es un periodo de acumulación, un periodo en el que acumularon grandes inversores y que luego se fue viendo reflejado en toda esta acción. O sea, brutal, la verdad. Por último, el ejemplo que te he prometido, el de Zoom, una empresa mucho más conocida y en el cual alejaremos el gráfico a un periodo semanal para verlo mucho más claro. Zoom durante 2020, bueno, tuvo su periodo, primero su periodo de 2019 previo, en el cual no tuvo así nada a destacar, pero luego en 2020 comenzamos a ver este volumen de aquí, que es el más alto de su historia, luego este de acá, luego este de acá. Estoy en gráfico semanal, recuérdalo. Y todo este volumen que empieza a entrar, vemos cómo se ve reflejado en toda una enorme subida. El periodo de acumulación pues pudo ser toda esta zona de aquí y se vio reflejado en esta subida que desde el inicio de esa acumulación, como te he dicho antes, pues fíjate, hasta un 400% hizo Zoom durante el año 2020. A partir de aquí,
de este punto, de esta vela o incluso de esta, vemos cómo empieza ya ese periodo de distribución. Ya los inversores se cansan, ya han sacado mucha rentabilidad y comienzan a distribuir la acción, que de nuevo vemos cómo se ve reflejada, al igual que en HUT, en un descenso del precio sin volumen, pero porque viene precedido de todo este periodo de distribución. Así que nada más, espero que se haya entendido súper bien con estos 3 ejemplos y la explicación previa. Si te ha gustado, como te digo, deja tu like y, por cierto, te he dejado un regalito en la descripción, así que échale un ojo porque creo que te puede gustar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.